Él a todos nos atendía por igual. Y eso jamás vamos a olvidar. Entrábamos a conversar con él, jamás recibíamos un gesto de desprecio, sino al contrario, de afabilidad, de paternidad. Era un hombre muy humilde, su persona irradiaba paz. Muy bueno, muy caritativo, especialmente para los pobres. Muy cariñoso el monseñor, sí. Hijita, decía hijita. Monseñor Octavio Ortiz Arrieta, el pastor de Chachapoyas. La vida de Monseñor Ortiz nos llega gracias a los testimonios de mucha gente que se impresionó de su sencillez, alegría y bondad que irradiaba. El padre Carlos Cordero, salesiano, tiene varias cosas en común con Monseñor. Los dos son limeños y nacieron vocacionalmente en el oratorio del Rímac. Aquí se despertó su corazón oratoriano y de servicio a los demás. Muy difícil es decir desde cuándo empecé a conocer a Monseñor Ortiz, porque yo soy niño en el oratorio del Rima y ya se hablaba de él. Se hablaba que le decían pecadito, porque era un chico muy excelente en su conducta. Pero un día, cuando yo estaba ya en el seminario, nos dijeron, va a venir Monseñor Ortiz. Muy difícil era verlo, porque él casi nunca dejaba Chachapoyas. Pero esa vez vino al seminario. Entonces todos corrimos para conversar con él. Yo me pensaba que era un tipo austero, serio. Los obispos uno se imagina que son una autoridad. En cambio, ¡qué sorpresa! Era un obispo sencillo. Era un obispo que estaba a la mano. Era un obispo que derramaba alegría. Le gustaban hasta los chistes. Con una paciencia soportaba todo lo que le hacíamos. Ya llegamos nosotros a familiarizarnos con él de tal manera que ya no parecía obispo, parecía uno de nosotros. Tanto lo llegamos a querer, a apreciar. Yo pienso que esa es la verdadera santidad. Y yo desde ese tiempo digo que quisiera conocer más esta vida. Y ahora que soy ya anciano, pienso todavía que hay que profundizar y que a todo el Perú yo le digo, vale la pena conocerlo, vale la pena conocerlo. Nosotros decidimos conocer un poco más de Monseñor Ortiz. Por eso viajamos a Chachapoyas. Nos impresionó lo viva que está la memoria del gran obispo en esta ciudad. Monseñor Ortiz yo lo he conocido cuando he sido niño. Nos entregaba ahí en el anillo, depositábamos el beso, porque lo creíamos un santo. Chachapoyas lo recuerda mucho porque fue uno de los... en nuestras épocas, digamos, yo estaba niño, 5 años más o menos, pero he sabido de parte de mis padres de que fue prácticamente un santo. Tenemos unos recuerdos, pero que no se puede olvidar, me parece, ni siquiera con la muerte. Pero lo que más nos llamó la atención fue que un niño de 11 años nos hablara de Monseñor Ortiz y nos hiciera una pregunta que con este video queremos responder. ¿Cómo fue esa persona que fue alguna vez el obispo de la ciudad de Chachapoyas? Nació en Lima el 19 de abril, Viernes Santo, a las 3 de la tarde, en una familia de modesta condición económica, pero rica en virtudes. Sus padres, don Manuel y doña Benigna Coya, lo bautizaron en la iglesia del Sagrario de la Catedral de Lima
el 1 de junio de 1878, con el nombre de Pedro Octavio Vicente Ortiz Arrieta Coya. Monseñor Octavio nació vocacionalmente en el crisol auténtico del espíritu salesiano, en el oratorio de Don Bosco, bajo el puente en el Rímac, primera obra salesiana del Perú. Ingresa al oratorio como interno el 7 de diciembre de 1893. Tenía 15 años. Fue matriculado en el taller de carpintería. En este ambiente se despertó en él el deseo de servir a los demás con el espíritu de Don Bosco. Octavio fue el primer joven peruano que profesó en el Perú. Siendo todavía seminarista, fundó la Casa Salesiana de Piura y fue el primer director salesiano. El 27 de enero de 1907, en Trujillo, es ordenado como el primer sacerdote salesiano peruano. A partir de este momento, será uno de los principales animadores del espíritu salesiano, como administrador y catequista en Breña, director en Piura, Cusco y Callao, en donde lo sorprenderá su nombramiento de obispo. El 11 de junio de 1922, en la Basílica de María Auxiliadora, fue consagrado obispo de Chachapoyas, primer obispo salesiano peruano. Fue, pues, el mejor fruto cosechado por el espíritu salesiano en el poco tiempo de su llegada al Perú. El haber convivido con los primeros salesianos, de los cuales algunos habían conocido a Don Bosco personalmente, marcó su alma de apóstol y su gran amor al trabajo. Ya había sido ordenado obispo, ya que tenía que ir a la obediencia que Dios le daba a esas diócesis tan difíciles y tan lejanas, con un camino difícil y áspero. No titubeó, emprendió el camino, sabía que lo que le esperaban, regiones de costa, sierra y selva, alturas y llanuras, poblaciones a veces muy abandonadas y a veces hasta con mucha carencia religiosa. Ahí iba, él sabía dónde iba, Dios lo mandaba. El camino que le esperaba era enorme y difícil. 3 días de barco del Callao al puerto de Pacasmayo, un día de tren hasta Chilete y luego a lomo de bestia y el resto a pie. Difícil imaginar un viaje de esa naturaleza, interminables jornadas por estrechos y riesgosos caminejos, bajadas a quebradas profundas de climas sofocantes, subidas a cimas peligrosas, donde el viento helado chicotea la cara y donde el oxígeno escasea y se padecen los males de altura. De Balsas a Chachapoyas, el viaje es triunfal. Todos los pueblos se van pasando la voz y le salen al encuentro danzando al son de las bandas, mientras repican las campanas y se improvisan arcos de triunfo. Monseñor había partido el 3 de julio de 1922 y hace su ingreso triunfal a la ciudad de Chachapoyas el 23 de agosto. Estaba profundamente conmovido. Bendijo a su grey y la puso bajo la protección de María Auxiliadora. Un gran pastor. Y llegó finalmente a su pueblo querido, ese pueblo que estaba ansiando un pastor. Verdad que habían tenido antes a Monseñor Emilio Lizón, pero había estado poco tiempo. Ahora venía alguien a consagrar años y años de su vida a ellos, a darse entero. La gente de Chachapoyas no se imaginaba el regalo que le había llegado. Con él se inició una revolución en la pastoral de esta zona. El 6 de agosto ordenó que en todas las iglesias de la ciudad, cada domingo, se diera catecismo a niños y niñas. Él comenzó dando el ejemplo. Remarcará la necesidad de adaptar el mensaje evangélico a un lenguaje más sencillo, predicar los días domingos y festivos, promover la enseñanza del catecismo de adultos y una esmerada preparación a los sacramentos. Un obispo misionero. Monseñor
Visitó cada una de las comunidades de su diócesis, a lomo de bestia, a pie, empuñando el bastón del peregrino, la fauna peligrosa, la terrible majestad de los ríos, en fin, solo Dios sabe las privaciones que debió soportar. Recorrió lugares que desde hace 30 años no habían visto a un obispo. Las despedidas eran actos muy conmovedores, con lágrimas y otras expresiones con que los habitantes, en su sencillez, expresaban su dolor y su aflicción. Al respecto, el padre Magno Villacrés, rector del seminario de Chachapoyas, nos dice: nuestro obispo, que se entregó totalmente al servicio de nuestra diócesis, Monseñor Octavio Ortiz Arrieta, no nació en estas tierras, pero las quiso y las amó y se sacrificó por esta gente que necesitaba de su palabra, necesitaba de su esperanza, necesitaba de su vida. Su diócesis abarcaba los departamentos de Amazonas y San Martín, una diócesis sumamente amplia. Y creo que no ha dejado pueblo que fuera visitado por él. Y caminaba, y a veces iba también en caballo, muchas veces se cayó del caballo. Cuentan que una vez se cayó y se fracturó la clavícula, se fracturó la cadera y el brazo. Y entonces no podía caminar, pero hizo que lo pusieran en el atrio del altar y dijo, bueno, se me habrá roto la cadera, la clavícula, el brazo, pero la lengua no. Y desde ahí predicó acostadito en el atrio. Ningún obispo ha visitado como él a las escuelas. Se iba de escuela en escuela a visitar. Estableció la catequesis de niños los domingos. Y él se permitía ir, dar la bendición con el Santísimo a los niños y hacer algún chiste de catequesis y alegrar, ver que los niños se rían. El padre Eugenio Penati, realizador de la primera vida de Monseñor Ortiz, nos cuenta una de las tantas anécdotas misioneras de Monseñor. Visitaba Monseñor las parroquias del Huallaga, regentadas por los padres pasionistas, que ayudaban en la diócesis de Chachapoyas. Monseñor iba siempre muy a la buena, se acomodaba en cualquier rincón para pasar la noche, dispuesto a aquello que la comunidad cristiana le ofrecía. En cambio, en esa oportunidad le acompañaba un padre redentorista, que solía llevar consigo siempre el catre de campaña. Se le ocurrió a Monseñor preguntarle, sonriendo, «Padre, ¿nunca ha pensado usted en ofrecer su catre al señor obispo?» «Lo he pensado muchas veces, pero nunca lo he ofrecido porque tenía miedo que Monseñor aceptara». Y como este episodio, hay tantos en la vida de Monseñor, algunos graciosísimos, otros muy serios, que van ilustrando la vida de Monseñor y que manifiestan con su sencillez la bondad de su corazón, el celo pastoral por la salvación de las almas. Otra característica de Monseñor fue la paz inalterable que irradiaba de su persona y que se comunicaba a los otros. Estaba en manos de Dios siempre y no temía nada. Vivía en una pobreza heroica y siempre contento. Y a nosotros, Lira y a mí, a veces nos hacían cargar en unas petacas la ropa al obispado. Como yo era bien inquieta, a veces estaba pues mirando que lo saquen, ¿no? Y era todo puro remiendito, sus pantalones, sus ropas. Solo encima del Monseñor era una elegancia, pero adentro era puro remiendos, puro parches. Tenía una serie de cualidades personales, humanas, que le iban a servir muchísimo para llegar al pueblo. Él sabía de carpintería, de zapatería, había estado en los talleres de niño, había tenido que ganarse la vida. Él sabía de música, sabía tocar el piano, sabía entretener a la gente con instrumentos de banda, sabía cantar.
sabía llevar la alegría, hasta actividades histriónicas de teatro, todo eso lo conocía él. Y entonces llevó toditito eso a ese pueblo que todavía no tenía otros entretenimientos que los normales. Pero junto con eso también se vio las necesidades sociales de ese pueblo y se dio cuenta que no bastaba esas cosas, necesitaban muchas cosas. Y así entonces tuvo que ir a donde el presidente Manuel Prado para que le ayudara, por ejemplo, a poner agua potable, servicios eléctricos, hospitales, colegios, mejorar la cárcel, mejorar las carreteras. Y también él mismo se preocupó de implementar su seminario y también bendijo un nuevo hospital, porque se dio cuenta de todas las necesidades sociales que tenía ese pueblo. Era un pastor que se preocupaba del alma y del cuerpo. Era un gran organizador. Llevó a cabo los archivos parroquiales, la construcción de los templos y casas parroquiales, la crónica diocesana, que comienza el 3 de julio de 1922, cuando sale de Lima para Chachapoyas y concluye con su muerte. Desde los inicios de su episcopado, abrió una escuela nocturna para los obreros en los locales del seminario. Más tarde, consiguió que se abriera una escuela rural para mujeres y el Colegio Nacional de Mujeres. En 1947, organizó el Congreso Eucarístico Diocesano, presidido por el nuncio apostólico, Monseñor Luis Arrigoni, acompañado con varios obispos. La diócesis aprovechó la solemne circunstancia para festejar los 25 años de episcopado de su amado pastor. El nuncio le llevó una hermosa carta del Santo Padre que lo felicitaba por su hermosa labor con la gente humilde, y llegó a decir respecto al Congreso Eucarístico que era el mejor congreso que él había conocido. El presidente de la República de entonces le confirió la condecoración del Sol. Cultivó siempre el amor a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Celebraba con toda solemnidad la festividad del Corpus Christi. Asistió a varios congresos eucarísticos nacionales y enviaba su adhesión a los internacionales. Sabía inculcar estas devociones en toda su diócesis. Yo lo admiro mucho porque con él, cada vez que nos íbamos a las procesiones de la patrona Mamazunda, una vez recuerdo, estábamos 4 personas y él, digo, Señor, falta personas, falta gente que venga para acá. No, hijo, me dijo, la devoción es una, vamos. No andamos ni 100 metros y la gente estaba repletita. Todas estas obras son el efecto de una causa más profunda. La gente lo quería, no tanto por las obras que realizaba, sino por su bondad, que no tenía límites. Siendo pobre, no podía dar grandes limosnas, pero a todos les regalaba su corazón desinteresadamente. Se caracterizaba por la caridad, por la humildad sobre todo. Incluso dicen algunos hasta en su porte, porque andaba un poquito agachadito, lo veían como una persona pues revestido de humildad. Él no distinguía a nadie, ni al pobre ni al rico, ni al chico ni al grande. Todo era un solo amor, una sola fe, una sola voluntad para todos. Él hacía caridad, pero nunca lo veíamos quienes entran y quienes salen, pero tenía mucho pobre. Él les daba de su sueldo. Era un padre para todos, para los niños número 1 y para la gente adulta lo mismo, que lo querían todos en el alma. Su magisterio y publicaciones. Se preocupaba mucho de que sus sacerdotes estuvieran siempre al día. Para ello, se contactó con editoriales extranjeras para que le remitieran continuamente sus publicaciones. Eso era una cosa grande. Para eso estableció el boletín de mensual para los sacerdotes. Mandaba casos de conciencia, de moral, para resolverlos. Después, esto también en un periódico que era El Amigo de las Familias, ahí también escribía. Era un periódico que se publicaba con las noticias y el único medio por el cual llegaban las noticias a la ciudad
en la que se ponía en manifiesto también las acciones del obispado, y era un periódico que circulaba a nivel de la ciudad. Este periódico aquí lo tengo como una reliquia que ha coleccionado parte de mis abuelos y también por mi padre, ¿no? Cuando él vino la primera vez, visitó todas las casas, familia por familia, en las cuales dejaba esta postal donde se le nota la fotografía de él, en la que indica la fecha de su primera misa, que fue en la Basílica de María Auxiliadora. Este es un recuerdo que le dejó a mi abuelo, Pablo Santillán. Formador. Como buen pastor, él se preocupó también de buscar otros pastores y por eso emprendió una labor vocacional intensa. Y como no tenía locales donde llevarlos, en su misma casa fundó el seminario. Ahí los tenía con él, a estos jóvenes que estaban estudiando para sacerdotes. Pero no los dejaba ahí. Una vez sacerdotes los seguía, con cariño, los visitaba, sabía hasta sus necesidades materiales, les aliviaba en sus problemas. Era el padre de ellos y por eso los sacerdotes los recuerdan con mucho cariño. Monseñor encontró el clero de Chachapoyas con bastantes deficiencias. Planteó la renovación del seminario, se constituyó en rector del seminario y se fue a vivir con los seminaristas. Con ellos convivía en la oración, en las comidas y en los recreos, y al acabar la jornada les daba las clásicas buenas noches salesianas de tanta eficacia pedagógica. Envió a los estudiantes de teología al seminario de Trujillo para mejorar su nivel académico. Los retiros que se hacían era bastante y quería que nadie falte. Él predicaba. Hacía traer también estos predicadores de fuera, algunos padres redentoristas en unas veces, en otras veces venían los padres salesianos, venían. Era muy exigente, inclusive cuando algún sacerdote, como humanos que son, se portó mal o hizo alguna cosa indebida, manifestaban que los encerraba en su oficina, conversaba con ellos y cuando salían muy contentos, como que hubieran encontrado la gracia de Dios que los hacía retornar al buen camino. Hombre de Dios. Aunque sus cualidades humanas son muy destacadas, la auténtica dimensión de Monseñor la da su vida sobrenatural. Verdaderamente, era un hombre de Dios. Valoraba las cosas, los acontecimientos, las personas, desde Dios, desde los valores del reino, tal como se muestra en su correspondencia. Su actitud orante, tanto en la catedral como en su oratorio personal, ha impresionado a cuantos pudieron observarlo, en especial sus oratorianos. Llueva o no llueva, se iba de su casa a la catedral a hacer rezar el Santo Rosario. La catedral nunca estuvo cerrada, no sé si es ahora. Él nunca dejaba el rosario ni el breviario. Estaba todo cansado, pero ahí estaba con su breviario. Muchos lo han observado rezando y lo veían pues que oraba con una profundidad propia de un santo, ¿no? Hombre de Dios para los hombres. Él siempre repetía: es cierto que llevo una cruz de oro sobre el pecho, pero sobre los hombros tengo una cruz muy pesada. En febrero de 1958, Monseñor no estaba bien de salud. Sus males cada vez se hacían más notorios. Sus últimos días los pasó en cama. Monseñor estaba en su cama, prácticamente ni se quejaba, se le veía todo cansado, decaído, pero rezando el rosario. Constantemente se le caía de las manos el rosario, decía, ponme a mis manos de nuevo, pónmelo el rosario. Entonces 2, 3, 4, 5 veces ponías el rosario en las manos porque se le caían, se le iban, pues. Sabíamos que está mal, Monseñor, lo trajimos la Sagrada Comunión. Una mañana, como a las 5 de la mañana, repicaron las campanas de la catedral. Y le digo a mi familia que por qué se repique tan temprano, y vamos a levantarnos. Así que nos levantamos y nos vamos,
y era que debíamos traerlo el viático a Monseñor Ortiz Arrieta. Así que toditos Chachapoyas, creo, lo trajimos el viático. Los judíos entramos adentro del obispado y los que nos quedaron afuera. Y de adentro, desde su lecho, nos pidió perdón. Pido perdón, dijo el Señor. De que hubiéramos perdonado. Antes nosotros me pido pedir perdón a Él. Perdono de corazón a aquellos diocesanos míos que de cualquier forma me hayan ofendido, y pido perdón por mis faltas. Fueron las últimas palabras para su Grey. El 1 de marzo de 1958, moría santamente repitiendo: María Auxiliadora, apiádate de mí. María Auxiliadora, rogad por nosotros que recurrimos a vos. 37 años de su vida los dio a esa gente. Sin premios ni recompensas humanas, solo su amor, su cariño. Había dado 37 años a esa diócesis tan querida para él, y él sabía ya que llegaba el fin de su vida. Habían querido hacer arzobispo de Lima, así me contaban a mí. Yo era muchacho y me acuerdo que el padre inspector, el padre Coyo, le decía: van a ser arzobispo de Lima al obispo de Chachapoyas, va a haber un arzobispo salesiano. Pero Monseñor Ortiz no quiso, dijo: no, para Lima hay un montón de sacerdotes que quieren ser arzobispos, yo no. Él llegó finalmente al fin de su vida, predicando hasta el último, y quiso morir allá. Se enfermó en Lima, estuvo enfermo un tiempo acá, lo atendíamos. Íbamos, incluso los clérigos de Magdalena iban a visitarlo, pero al último dijo: no, yo muero en mi pueblo. Fue con su pueblo, y donde había dado todas sus fatigas, quiso dar también su último suspiro, rodeado del cariño de esa gente que siempre lo recordará. Para mí fue el dolor más grande que he tenido en mi vida cuando fallece Monseñor, porque yo quería estar a su lado, pero no sé qué pasaría acá. Venían algunos familiares de Lima, impidieron el ingreso y ya no pude estar con él. Yo sí vi cómo 8 días la población católica le lloraba y venía a visitar a su obispo. La gente lloraba, en masa, lloraba la gente. Parecía que se ha muerto un padre. Fue necesario esperar hasta el día 6 para los funerales, para dar oportunidad a que los fieles y párrocos llegaran a la ciudad desde muy apartados lugares. Fue enterrado en la misma catedral de Chachapoyas. Hoy, esa tumba se ha convertido en un altar donde acuden los fieles para encomendarse a su amado pastor y recordar los luminosos ejemplos de virtud que ha dejado. Monseñor Brasini, que en paz descanse, obispo auxiliar de Lima y delegado para la causa, me decía al final que le había hecho un gran bien el contacto con esta figura, como obispo, como creyente. A mí personalmente también me ha hecho muchísimo bien el tomar contacto con una persona que verdaderamente creía, que verdaderamente tenía fe, cuya santidad no rompe unos moldes, diríamos, cambiando todo, ¿no?, sino desarrollando lo que tenía entre manos de la forma más natural. Las relaciones con las personas, queriendo a todos. ¿Cuántas veces he oído allí en Chachapoyas de muchas personas: me quería más que a nadie? Se sentían predilectos. Sabía confiarles los secretos que podía confiarles. Personas con las cuales tuvo una grandísima confianza y a las cuales pues les dio una categoría de todo tipo. Gente con muchísima ignorancia que se sentían personas de confianza. Y todos ellos al final han sacado una cosa: un hombre de fe. Me decía un pastor: padre, yo siempre he tenido fe, y a pesar de las sectas y de tantas personas que han venido por aquí, siempre he creído y he sabido transmitir mi fe a mis hijos. Y ha sido porque en mi vida encontré un hombre que tenía fe, que creía. Y me decía una persona analfabeta. Creo que esto les ha pasado a todos los que han tratado con él.
obispos, sacerdotes, profesores, autoridades, obreros, indios, gente analfabeta, todos quedaron cautivados por la fe de este hombre. La santidad sigue presente en la vida de la Iglesia y tiene especial significado para Chachapoyas porque esto nos lleva a pensar que los santos no son personas de otros tiempos o de otros lugares, sino que son personas también de nuestro pueblo, que han vivido en nuestra tierra, que han compartido nuestra suerte, todo lo cual hace que la santidad la podamos ver un poquito más cercana y un poquito más al alcance de nuestras manos. La memoria de Monseñor Octavio está viva en el corazón del pueblo y aquí se cumple una vez más aquello que dice la Sagrada Escritura, de que la memoria del justo permanece para siempre. Entonces lo vemos comprobado una vez más aquí y lo cual nos muestra pues que el ser buenos, el ser santos, el ser honestos, el ser honrados, pues también tiene sus réditos incluso en este mundo. Gracias por tus enseñanzas. Gracias porque tú me enseñaste a ser cristiano y católico. Y gracias porque tú me hiciste querer a la Virgen María. Yo le diría, Monseñor, ruegue por mí para terminar bien como usted terminó su vida. Que me perdone todo lo casquivana que he sido. Pero te quería muchísimo. Sí, yo también.